Bien, saludos mis queridos jóvenes, distinguidos alumnos, con ustedes el profesor Ramón Gómez, que una vez más tenemos una entrega de clases. Esta vez abordaremos el tema de transistores bipolares, mejor conocidos como BJT, que provienen del inglés Bipolar Junction Transistor, lo que significa transistor de juntura o de unión bipolar. Veamos el concepto. Los BJT son dispositivos semiconductores de 3 terminales que pueden aplicarse como switch electrónico y como amplificador de corriente. Esas básicamente son las funciones del transistor que se aplican como switch, que quiere decir interruptor electrónico, y como amplificador de corriente. Se designan bipolares porque tienen dos uniones PN y en su interior funcionan por el movimiento de huecos y electrones. Por lo tanto, poseen dos polaridades. Esa partecita ahí no estoy muy de acuerdo, dado que algunos autores dicen que cuando los transistores funcionan, se mueven huecos y electrones, pero resulta que cuando un electrón se mueve, deja un hueco, lo que hace que otro electrón lo llene. Por lo tanto, da la apariencia de que el hueco también se mueve. A mi criterio solo son los electrones, por lo tanto, me quedo con el concepto de bipolar porque tienen dos uniones PN. Veamos aquí, esos son sus símbolos. Hay dos tipos de transistores bipolares y estos son los símbolos con los que se utilizan en los diagramas electrónicos. Está el tipo NPN y el tipo PNP. Fíjense, las dos uniones significan que hay una unión NP, recuerdan diodos, ¿no? Unión NP y otra unión PN en su interior. Y el PNP igual tiene dos uniones, lo único que primero va PN y luego NP. De manera que aquí tenemos una N en medio de 2P y aquí tenemos una P en medio de 2N. El pinout de los transistores. Pinout significa la disposición de pines, paticas o terminales de un dispositivo. En el caso del transistor tenemos tres terminales: el emisor, la base y el colector. Fíjense que hay una flechita que siempre indica es el terminal de emisor. En el caso del NPN, la flecha indica hacia afuera de la base, con respecto a la base hacia afuera, y en el PNP se caracteriza porque la flecha del emisor apunta hacia la base. Estos son los símbolos con los que se utilizan en los esquemas eléctricos y electrónicos. Veamos los encapsulados o el case en los que vienen. Esto significa el empaque, cómo es la presentación de estos dispositivos. Cuando lo tenemos a la mano se ven más o menos así. Los encapsulados tienen una numeración, la traen de fábrica, se ha creado un estándar internacional y aquí vemos el primero, que es el SOT23. Este tipo de encapsulado pertenece a la tecnología SMT, la que significa Surface Mount Technology, que es una tecnología de montura o montaje de superficie en donde se utilizan los dispositivos sin insertarlo en un hueco o agujero de la placa. Estos dispositivos se caracterizan por ser muy pequeños. Generalmente se utilizan en gadgets electrónicos, en placas de microelectrónica como equipos móviles, ¿no? Celulares, tablets, laptops, etc. Este es uno de los más usados ya a nivel práctico. Vamos a usar mucho este en el laboratorio y su nombre es el TO92. Tenemos TO126, el TO220, este también. Yo diría que de los de mayor uso en la práctica de estudios de electrónica es el TO220 y el TO92. Estos se usan, pero ya cuando se van a soldar en una placa impresa. El TO3 también, pero ya está en desuso. Están siendo sustituidos por estos TO247, pero hay más modelos de case o encapsulado, pero aquí presentamos los más utilizados. Sigamos. ¿Cómo funciona un transistor? Vamos a hacer un símil del funcionamiento de un transistor comparándolo con una llave de agua. En algunos países se le llama grifo. Si se fijan, los tres terminales del transistor, aquí lo vemos en la llave. La entrada por donde se aplica el tubo de entrada de agua sería el emisor, que precisamente
hace la función de entrada de corriente del transistor, el colector es la salida de esa corriente, en este caso de agua, de la llave, y la base es el terminal de control. Fíjense que aquí está representada por la manecilla, de manera que por la base podemos decidir cuánta de la corriente que entra por el emisor puedo sacar por la base. Puedo sacar toda o nada si la cierro, pero también puedo controlar que salga un cuarto, un medio, tres cuartos, etc. De manera que la base es el terminal de control, el emisor es la entrada y el colector de salida. Aquí lo comparamos con un PNP, no sé si recuerdan el símbolo, la flecha del PNP apunta hacia adentro. De manera que esta es la forma más simple de ver el funcionamiento del transistor. Aquí vemos la estructura interna en regiones de material semiconductor. Fíjense que el emisor, la base y el colector, si se fijan, no tienen la misma área cuadrada, el mismo tamaño. El más grande, de hecho, es el colector porque es el terminal de salida, es el terminal de mayor disipación de potencia del transistor. En tamaño le sigue el emisor, en dimensión de tamaño, y la base es la región o capa más delgada, porque en la base no es donde se aprovechan los electrones. Recuerden que la base solo es un terminal de control, de manera que los electrones desde el emisor que van camino hacia el colector, cuando pasan por la base es quien decide si pasan todos o pasa un cuarto o pasa un medio, etc. Esa es la estructura interna y cómo está distribuida las regiones en dimensión dentro del transistor. Veamos ahora las tres zonas de trabajo del transistor. Básicamente un transistor trabaja en tres zonas de trabajo, denominadas zona de corte, zona de saturación, se le dice también región de saturación, y zona lineal, que se le dice activa. Zona o región de corte, de saturación y zona activa o lineal. Esos son los tres modos de trabajo del transistor. Aquí donde dice otras cosas, que queda en serie con una alimentación VCC, fíjense que esto representaría cualquier carga, por eso se le puso otras cosas. Esto pudiera ser la bobina de un relay, pudiera ser un bombillo DC o pudiera ser un motor de DC. Entonces, entre el emisor y el colector, si se fijan, esta zona de corte lo tenemos abierto. ¿Qué significa esto? Que cuando el transistor está trabajando en zona de corte, realmente no trabaja, porque se comporta como un circuito abierto entre emisor y colector, de manera que esta carga no funcionaría. Cuando está en zona de saturación, es como si se cerrase de emisor a colector y entonces toda la alimentación, aquí el VCC y aquí la tierra o el negativo, le llega directo a esa carga y funciona. Entonces, cuando utilizamos el transistor en su zona de corte y en su zona de saturación, es ahí cuando se utiliza como switch electrónico. Está desactivado, activado, desactivado, activado. Es por eso que el transistor se usa o se dice que se utiliza como interruptor electrónico, porque esta activación o desactivación no implica ningún movimiento mecánico como en el caso de los interruptores manuales o en el caso de los contactos de un relay, que es un movimiento electromecánico y a través del tiempo sufre desgaste y también es lento en su velocidad. Hay que decir que el transistor, al ser un dispositivo semiconductor, es superiormente rápido comparado con un relay. En la zona activo lineal, fíjense que vemos aquí una fuente de corriente y el transistor se comporta aquí, sí está trabajando, pero no está trabajando a su mayor capacidad como en la zona de saturación, sino que aquí yo siempre digo que el transistor opera como si fuese un potenciómetro, una resistencia variable pero electrónica, es decir, dependiendo la corriente que fluye por la base, que es la corriente de control, podríamos tener una corriente entonces de colector y podemos tener esta carga, donde dice otras cosas, es la carga, recuerden, funcionando a medias o a un cuarto o a tres cuartos. O sea que aquí opera como un potenciómetro electrónico. Esas son las tres regiones de trabajo del transistor. Sigamos. Polarización del transistor. Les recuerdo que polarizar es alimentar con una polaridad definida, un positivo y un negativo que deben de ir en lugares específicos. Bien, veamos.
El transistor recibe dos polarizaciones básicas, que pudiéramos decir también tres. Le voy a decir ahora por qué. La polarización fundamental es la de base a emisor. Fíjense esta fuente, la EB, alimenta desde la base al emisor, y si se fijan solo en esta unión PN, esta polarización es directa. El positivo va a la base, que es la zona P, y el negativo va a la N, que es el emisor. Bueno, aquí iría un punto de conexión, un nodo. La otra polarización la vemos entre emisor y colector, pero si se fijan, entre colector y base queda una tercera polarización. ¿Por qué? Porque si vemos la polarización de base como más 5 voltios en este punto y vemos la de colector como más 10, como sus tierras están enlazadas, entre más 10 del colector y más 5 de la base, hay ahí un DDP de 5 voltios, pero si se fijan queda polarizado inverso, porque de esos 5 voltios de DDP, el mayor potencial quedaría en el colector, que es zona N, y el menor potencial en la base. Pero para no confundirlos, realmente hay que ver lo siguiente. Lo voy a explicar de una forma simple, rápida y fácil. Esta polarización de emisor-base lo que provoca es que los electrones naturales que están en la zona N son atraídos hacia la zona P, que es la región de base, porque está polarizado directamente. Una vez llenan los huecos de la base, pues entonces esta otra polarización extrae, o sea, el positivo de aquí, saca los electrones naturales de la zona N, salen hacia afuera. Aunque usted vea esa flecha así, lo que pasa es que en esta explicación usan el sentido de corriente convencional, que dice que va de positivo a negativo. A mí en mis análisis realmente me gusta usar el real. La corriente fluye es de negativo a positivo. Bueno, de manera, ese positivo externo saca los electrones hacia la fuente, pero al salir esos electrones dejan huecos que van a ser ocupados por lo que vienen fluyendo desde emisor, que ya llegaron hasta la base porque la base está polarizada. Si yo rompo aquí la polarización de base, los electrones de emisor ni siquiera llegan a la base, por lo tanto no saldrían por el colector y el transistor no funciona. Es ahí donde estaría en zona de corte. O sea, la base es el control para que pueda haber un flujo de electrones desde emisor hasta colector. Aquí a la derecha vemos ya los dos tipos de transistores, el PNP, cómo se polariza, y el NPN. El funcionamiento de corrientes y de switch electrónico y de amplificador de corriente es lo mismo. La única diferencia entre un PNP y un NPN es la polaridad. El positivo aquí va a la zona P, negativo a la zona N. Fíjense que de emisor a base siempre la polarización es directa. Fíjense que en el NPN el negativo va a la zona N, que es el emisor, y el positivo a la base. Y de base a colector la polarización sería inversa. El positivo va a la base y el negativo va al colector, pero resulta que aquí es una zona P, por eso es inverso. Y aquí lo contrario, el positivo va al colector, pero es zona N. Entonces, te dirán, bueno, pero ¿cómo funciona teniendo una polarización inversa? Es lo que le explicaba a la izquierda. Si vemos estas dos fuentes como una sola, fíjense que están en serie. Entonces el funcionamiento del transistor hay que verlo en dos partes. La primera parte, la polarización directa de base a emisor, lo que provoca es que los electrones de emisor lleguen a la zona de base. Y la polarización de base a colector lo que hace es ese negativo, a los electrones que ya llegaron aquí, los repele y los empuja hacia el colector, y entonces el positivo los saca, los extrae de la zona de colector. Entonces tenemos ya una circulación de corriente completa de emisor a colector. Repito de nuevo, si abrimos la base, pues ya nada pasa porque ni siquiera los electrones de emisor llegarían hasta la zona de base. Espero que hasta aquí hayan comprendido todo.